Buenos días, compañeras. 7:03 de la mañana. 622 colones, así amanece el precio del dólar hoy lunes. Efectivamente, como ustedes lo decían, y hoy me lo confirmaron aquí uno de los economistas invitados. Pero ¿cómo será el comportamiento del dólar para noviembre? Es una de las preguntas que se hacen muchísimas, porque ¿y cuáles son los factores que están haciendo que se dispare? Y la primera pregunta que quisiera hacer es, porque se ha hecho una relación entre el precio del dólar y que por supuesto está afectando muchas de las de lo que son las deudas que tienen no solo las personas sino las instituciones, sobre todo por el nivel crediticio tan alto que hay en el país, el nivel de deuda tan alto, y escuchando un poco de la argumentación que sobre uno de los temas que vamos a tener más adelante sobre la situación económica del ICE, cómo impacta también el precio del dólar a todas las instituciones que tienen préstamos importantes y endeudamientos importantes. Mi pregunta es, ¿se ha relacionado el dólar con el tema del déficit fiscal? ¿Verdad? El punto es, si el déficit fiscal y si el faltante se viene dando inclusive desde la administración anterior, ¿por qué dispara el precio del dólar ahora a 622 esta mañana? Ya sobrepasa esos 600 colones. ¿Cómo uno puede entender eso si, decíamos, y voy a repetir, el faltante y el famoso hueco fiscal está dándose desde el año pasado? Está ahí, es una realidad. Para que me contesten esa pregunta estamos invitados Fernando Rodríguez, economista, y también Douglas Montero, economista. Dos visiones, dos lecturas sobre lo que está pasando con el dólar. Buenos días, don Fernando, ¿qué me tiene que decir usted? Sí, muy buenos días, doña Laura y a Douglas. En realidad, lo que está sucediendo no es un problema únicamente del déficit. Fiscal, no. Yo creo que sería muy simplista plantearlo únicamente así. Evidentemente lo fiscal genera desconfianza y la desconfianza en las monedas es muy sensible, ¿verdad? O sea, cuando la gente pierde la confianza en mantenerse invirtiendo en determinada moneda, inmediatamente busca refugiarse en una distinta. Pero aquí hay factores inclusive externos, ¿verdad? En los Estados Unidos la tasa de interés ha venido aumentando y eso provoca que las inversiones a nivel internacional empiecen a buscar moverse hacia países con mejor rendimiento y mucho menor riesgo. Y evidentemente las inversiones en dólares en los Estados Unidos son inversiones de poco riesgo. Entonces, eso se empezó a dar, se dio en septiembre con un ajuste que se hizo en tasas y se envió un mensaje muy interesante que hay que tener muy claro y muy presente aquí en adelante. En esa reunión de la Reserva Federal se dijo, estamos subiendo de nuevo las tasas, se había parado un tiempito el aumento, pero van a seguir aumentando. Y de una vez se anunció que era muy probable que en diciembre hubiese otro aumento y se empezaron a hablar hipótesis de tasas para el año entrante y a ubicarlas casi un punto porcentual en dólares para la tasa oficial en Estados Unidos por encima de la tasa actual. Quiere decir que la tendencia en próximos meses es a que aumente. No, y ha sido 570 colones, estaba, vamos a ver, esto es enero, febrero, marzo, y ya vamos a, el 28 de septiembre llega, si es vamos a ver, no, estamos en octubre a 620 colones. Sí, lo que pasa es que si se espera que las tasas en dólares vayan a aumentar en mercados internacionales, es muy probable que alguna gente esté tratando de movilizar sus recursos. Eso es un elemento. El otro elemento es que en esas condiciones la gente prefiere empezar a jugar en el corto plazo en la propia moneda en la que está invirtiendo, además de la incertidumbre que genera lo fiscal, y en esas circunstancias a veces ni tan siquiera hacen inversiones con plazos, sino que simplemente toman sus recursos y dicen, bueno, voy a comprar dólares para ver si en este movimiento obtengo alguna ganancia. Y si alguien compró dólares a principios de año, ya se ha ganado casi un 10%, entonces la ganancia no es en realidad es bastante grande, no es tan pequeñita. Ganó más de lo que hubiera hecho si hubiera invertido ese dinero en un depósito a plazo. ¿Cómo entender eso? Porque el presidente del Banco Central casi que dice que la incertidumbre por la situación fiscal del país es la que aumenta la compra en dólares, o sea que todo el mundo sale corriendo entonces a comprar en dólares.
Vamos a ver, hay Fernando una parte Rodríguez. de eso. Lo que pasa es que en estas cuestiones, si hubiera sido un solo factor, muy probablemente se hubiese disipado un poco más rápido. Pero yo creo que juegan otros elementos, ¿verdad? Y muy probablemente también el hecho de que, como les decía, se estén haciendo movimientos de tasas, haya cambios en las cotizaciones de algunas monedas y, sobre todo, que puede ser que el petróleo empiece a subir, el país necesita más dólares para pagar esa factura en el exterior y eso también presiona el tipo de cambio. ¿Qué dice Douglas Montero? Sí, efectivamente, vamos a ver, aquí hay múltiples factores que están confluyendo en el sentido de una cierta aumento de la cotización del dólar y eso impacta negativamente el tipo de cambio en el colón. El apetito de dólares. Sí, dice. tenemos principalmente, bueno, como factores globales, el caso del aumento de tasas de interés en Estados Unidos, tenemos el aumento de los precios del petróleo también, tenemos ciertos factores domésticos dentro de los cuales resalta el tema de la famosa incertidumbre, ¿verdad?, que genera el hueco fiscal o que genera el tema del déficit fiscal en el país y esa incertidumbre que en mucha medida va a golpear a la gente que menos tienen porque hay un sector de la población que intenta dolarizar sus ahorros para sacar provecho de este problema. La gente dice, bueno, ¿qué relación tiene ese déficit fiscal con que el dólar suba? ¿O qué relación tiene? Tal vez si pudieran explicar cómo, un poco lo decía el presidente del Banco Central, bueno, la gente sale corriendo a invertir, entonces a trasladar la moneda de Colón al dólar. Bueno, eso es un elemento que está pesando. Sí, se pueden dar dos casos que influyen en presiones. El primero es esa incertidumbre y esos ciertos prestamistas que generan aumentos en tasas de interés a la hora de generarle préstamos al Ministerio de Hacienda. Eso le mete presiones al mercado cambiario y tenemos este otro caso de ciertos agentes económicos que pueden decidir con el objetivo de sacar provecho de la situación del tipo de cambio, movilizar sus ahorros o dolarizar sus capitales con el fin de obtener ciertos recursos en el corto plazo. ¿Quiénes dolarizan sus capitales? ¿Quiénes dolarizan? No es cualquier persona, por eso hay que entenderlo con mucho cuidado. En este tema Ahora, hay otro factor, doña Laura, que influye mucho también, es el factor estacional y eso es algo que no se ha dicho, o que sí se dice, pero se dice muy poco. Estamos en una época del año en la que típicamente cada año escasean los dólares. Entonces, según lo que se ha venido dando años anteriores, estos 2 meses, hasta llegar a enero por lo menos, los dólares escasean, porque ya es naturaleza del proceso del año en el que estamos. Entonces, también por un asunto de oferta y demanda, porque estamos en una etapa en la que el nivel de actividad económica se eleva en cierta medida, estamos en unos meses del año en los que la dinámica económica cambia. Entonces, los dólares tienden a escasear en alguna medida y hay ciertos sectores especuladores y otros ciertos sectores de gobierno también que están utilizando este mecanismo estacional o este periodo de escasez de dólares para meterle presión a la Sala Constitucional en torno al tema de la declaratoria o no de constitucionalidad del combo fiscal. Entonces, no solo hay sectores que se están aprovechando de sacar provecho de este tipo de cambio, movilizando sus capitales, sino que hay otros sectores políticos también que se están aprovechando de este momento para generar capital en torno al combo fiscal. Y el combo fiscal, lamentablemente, debido a la intransigencia política del gobierno, está colgando un hilo en la Sala Constitucional. Como ya dijimos, es un proceso que no va a acabar. La Reserva Federal va a continuar el aumento en tasas de interés. Entonces nosotros tendremos que definir cuál va a ser nuestra estrategia de política monetaria y fiscal para darle seguimiento en el mediano plazo a este comportamiento. Douglas Montero está diciendo algo muy fuerte, que que habría, prácticamente lo que estás diciendo es como que habría un manejo del cual no conocemos para que también aumente esa demanda de dólar, aparte de la época que decías, ese factor estacional, de estacionalidad de fin de año, para que eso presione la aprobación de la reforma fiscal. ¿Qué dice Fernando Rodríguez? Sí, bueno, yo ese punto no necesariamente lo comparto. No pueden haber ese tipo de juegos. No es que digo que no puedan haber, pero no creo que se esté dando por una razón sencilla. Hay que tener en cuenta que el gobierno también puede verse perjudicado con eso mismo. Y le pongo un ejemplo. Esto es como intentar arrancar el carro en una cuesta cuando no arranca, ¿verdad? O sea, usted puede poner el carro y lo deja ir intentando ver si en algún momento lo enciende. Si enciende, genial, o sea, lo acelera, lo frena y después se va. Si no le arranca, se va al guindo. Y en el caso nuestro, el problema es que un 40% de la deuda del gobierno central, casi un 40%, está denominada en dólares. Entonces, lo que se ha dado con el tipo de cambio este año ya va a provocar
que la expectativa que teníamos de aumento de la deuda con respecto al PIB se incremente. Muy probablemente ya no cerremos en 53 y pico con respecto al Producto Interno Bruto, sino más de un 54. Y entonces quiere decir que al gobierno le perjudica también, digamos, el aumento en el dólar. ¿Le perjudicaría por qué? Porque está... Casi la mitad de sus deudas está en dólares. Y hay un montón de instituciones públicas, usted habla ahora del ICE, que yo creo que junto con Recope son quizás de las más expuestas a la variación cambiaria. Tienen una gran cantidad de endeudamiento en dólares porque históricamente hacen inversiones muy grandes o compras muy grandes en esas monedas para sostener su actividad y no consiguen financiamiento en el mercado local, ¿verdad? Y particularmente el ICE es una empresa tan grande que requiere ir inclusive a otros mercados a buscar financiamiento. Entonces, yo sí creo que, digamos, alguna gente se puede estar aprovechando de eso. No voy a ¿Quiénes se aprovechan de eso? El que tiene plata para poder hacerlo. Vea, ¿qué sucede cuando se da un movimiento de monedas? Empieza a volar la moneda y llega un punto en donde mucha gente dice, aquí voy a tomar lo que se llaman estas cosas, tomar ganancias. Voy a ir y agarrar mis dólares y los voy a ir a vender. ¿Por qué? Porque yo los compré a 600 y ya estoy en 630, los voy y los vendo y eso hace que el dólar retroceda un poco. Es una, digamos, una situación que se puede dar en estas cuestiones se da también, que la gente a veces aprovecha y obtiene una ganancia. ¿Es la gente o son entidades bancarias? En realidad son la gente que está transando a través de las entidades bancarias. Los propios bancos podrían hacerlo, pero los bancos también están muy expuestos a sus a pasivos en dólares, porque mientras la gente tenga inversiones en nuestra moneda, ellos tienen que ver cómo hacen para colocar crédito en dólares y resulta que el crédito en dólares desde hace un tiempo viene bajando. Entonces los bancos tienen un problema de descalce. Tienen un montón de depósitos en dólares y no tienen el mismo volumen de crédito en dólares. Y entonces estas variaciones cambiarias hacen que inclusive las ganancias de los bancos se vayan a resentir también. Y esto genera un efecto de doble, digamos, de segundo orden en las propias finanzas públicas, porque si las ganancias de los bancos y de las empresas se resiente producto del aumento del tipo de cambio, el pago de impuestos que van a hacer, no ahora en diciembre porque las grandes empresas pagan en marzo, el pago de impuestos que vayan a hacer el año entrante, en el primer trimestre, va a ser más bajo de lo que se había previsto. Y eso va a tener un impacto fiscal. Explíqueme otra vez eso. Porque va de nuevo. Si las empresas mantienen deudas en dólares o los bancos tienen un montón de depósitos que tienen que atender y estos aumentos hacen que gasten más en colones, cuando cierren su contabilidad, que la tienen que presentar en colones, van a tener menos utilidades o alguno por ahí podría tener pérdidas. Quiere decir que si tienen menos utilidades o a alguno le aparece una pérdida, cuando lleguen a hacer sus declaraciones de impuestos, van a pagar menos impuestos. Y eso va a tener un impacto negativo en las finanzas públicas también. Entonces, el efecto se pega por muchos lados, ¿verdad? También se gasta más en el pago de intereses, en deudas en dólares. ¿Y en cuánto está endeudada la ciudadanía en dólares? Es importante el dato. El porcentaje es alto, pero no solo es alto, sino que un 70%, hasta donde entiendo, de las deudas en dólares las tienen personas que no son generadoras de divisas. Sí. Y esto es un problema que viene tanto por la propia demanda de la gente como por la propia oferta de los bancos. Si usted va a un banco, iba a un banco el año pasado y pedía un crédito, a mí personalmente me sucedió con una actividad personal, llegaba al banco y le decía, mire, con sus ingresos no da para que usted saque este monto en colones, pero le ofrezco este crédito en dólares. Y en este crédito en dólares sí se lo puedo dar. Entonces muchos bancos ofrecían crédito en dólares como una alternativa para que la gente se llevara el monto que quería solicitar de crédito, que se ajustara, digamos, a la realidad personal de cada uno, pero en otra moneda distinta. Y entonces muchas veces se abrían las puertas para endeudarse en dólares en lugar de colones, pero en montos más pequeños. ¿Qué dice Douglas Montero? Sí, yo nada más quería aclarar que en ese sentido lo que estaba tratando de explicar no es que es el propio gobierno de la República el que está especulando contra sí mismo, que sería relativamente absurdo, ¿verdad? A menos que quieran ponerse la soga al cuello ellos mismos. Lo que estoy yo diciendo es que hay un mecanismo de incertidumbre en este momento en torno al plan fiscal que el mismo gobierno utiliza como capital para promover su combo fiscal. Ahora, esa incertidumbre especuladora sí está beneficiando a varios sectores, a los que le prestan principalmente al gobierno de la República porque generan aumentos en tasas de interés muchas veces desproporcionados. La misma ministra de Hacienda ha dicho que cobran tasas de usura en este momento aprovechándose de la situación fiscal del país y ciertos capitales o ciertos agentes económicos que
especulan en el mercado cambiario con el único objetivo de sacar provecho de eso. Ahora, hay otro factor que también... O sea, que hay gente que sí se está beneficiando y la misma gente que se está beneficiando, por ejemplo, con el combo fiscal, con las exoneraciones del combo fiscal, es la misma gente que se está beneficiando en este momento con los aumentos del tipo de cambio. Y los mismos que se van a ver perjudicados con el combo son los mismos que se están viendo ahora perjudicados con el aumento del tipo de cambio. Pero ahora, el Ministerio de Hacienda también ha, en alguna medida, motivado este aumento del tipo de cambio porque ha cambiado su posición en torno a las divisas. ¿Qué significa esto? Ajá. En su momento, el Ministerio de Hacienda estaba más bien ofertando divisas al mercado. Generaba dólares, ofrecía dólares al mercado. Lo que pasa es que en este momento, eso principalmente porque colocaba más de lo que se le vencía de deuda en dólares. Entonces, al haber más colocación en dólares de lo que tenés que pagar o de lo que se te vence, puedes ofertar al mercado. En este momento, la posición de Hacienda... Estás hablando, Douglas Montero, de bonos. La posición de Hacienda, los bonos de Hacienda, sí. Y en este momento la posición de Hacienda cambió. Mega canje. No, ahorita cambió la posición de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahora Hacienda más bien está demandando divisas en el mercado. ¿Por qué? Porque está canjeando más de lo que coloca, ¿ves? Entonces necesita pedir más bien dólares en el mercado, atraer dólares del mercado. Entonces esta posición de Hacienda también está motivando el aumento del tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que generando mayor demanda. Claro, generando mayor demanda, generando más presión al mercado cambiario. Aquí lo que sucede es que se ve el financiamiento como la única opción para Costa Rica. El financiamiento es en este momento la única forma en que se puede salir adelante, y para eso se necesita generar credibilidad. El famoso cuento del combo fiscal, y el combo fiscal ni siquiera en un año nos va a estar generando los recursos del IVA, por ejemplo. Entonces no podríamos estar hablando que en el corto plazo los ingresos mejoren para entonces generar o eliminar presiones en el tipo de cambio. No, simplemente es un asunto de credibilidad. ¿Para qué? Para ir a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para generar esos recursos externos, esos dólares que en este momento se están demandando, y entonces continuar con esa generación de deuda pública, de deuda en dólares, y más bien profundizar esa dolarización de la economía y de la deuda pública, que como ya dijimos, si en meses estamos hablando de aumentos de tasa de interés de Estados Unidos, estaríamos hablando de otros factores que podrían continuar con estas presiones al alza y nosotros dolarizando más la deuda pública, entonces eso podría generar problemas. Aquí lo que necesitamos es en el corto plazo generar ingresos tributarios frescos para asegurarnos entonces cierta sostenibilidad, eliminar ciertas presiones y no recurrir única y exclusiva al financiamiento, porque eso podría en el largo, mediano plazo profundizar estos aumentos de tipo de cambio. Entonces, si en un año podríamos estar hablando de otra reforma fiscal, bueno, un año o en menos tiempo podríamos estar hablando de más presiones al tipo de cambio también, si se radicaliza el tema de las tasas de interés internacionales y el tema del precio del petróleo, que también podría afectarnos bastante. Está subiendo, y eso genera que necesitemos más dólares para poder pagar esos costos. Pero Douglas Montero hace una relación muy cercana entre el tema fiscal y el tema del dólar. Es decir, volvemos a ese vínculo que no es solo uno de los factores. Ustedes decían, bueno, están subiendo los precios del petróleo, se requieren más dólares. Están las tasas de interés en los Estados Unidos, se requieren aumentando. Es decir, pero el tema fiscal pesa mucho en usted, en el análisis suyo, Douglas Montero. Principalmente en la parte de la especulación. Para mí aquí hay una incertidumbre especuladora de ciertos grupos de poder muy económicos, con mucho poder económico, que se están viendo beneficiados y que se van a ver beneficiados tanto del combo fiscal como del aumento del precio del dólar. Y lo que pasa aquí es ¿cuáles sectores económicos se van a ver? Bueno, hablemos de los que están exonerados en el IVA, por ejemplo, exoneradores, zonas francas, la gente que tienen grandes capitales en dólares, que no es la clase media ni la clase media baja. En este país hay años de que hay una fiesta de capitales, y la clase media baja, los más pobres, no participan de esa fiesta de capitales. Nosotros estamos con una economía contraída, con altísimos niveles de desempleo, con un nivel de pobreza que asciende al casi 21.1%, 360.000 costarricenses que ni siquiera tienen para la canasta básica, y ellos no tienen forma de especular contra el tipo de cambio. Los que sí tienen forma son los grandes capitales exportadores, bancarios, financieros, que hoy lamentablemente podrían estar, porque el mismo Banco Central lo ha dicho, no hay forma de cómo calcularlo, ese tema de esa especulación en el tipo de cambio, porque no hay datos, es muy difícil calcularlo, pero tampoco se puede negar. O sea, es algo que existe, que está ahí, y es a esos capitales, a esos costarricenses, si es que son costarricenses, a los que hay que llamar a la prudencia, a no especular en contra del mismo Estado, porque y en contra de toda la sociedad costarricense, todos los costarricenses que tienen créditos en dólares, porque en búsqueda de ciertas ganancias muy específicas individuales están poniendo en peligro toda la economía del país en las clases más desposeídas.
¿Qué dice Fernando Rodríguez? Sí, vamos a ver. Yo creo que aquí el pecado original está efectivamente en la carencia o en la insuficiencia en términos de recaudación para hacerle frente a las obligaciones. Hay una relación efectiva que establece Douglas Montero como economista entre esa recaudación y el precio del dólar. Esa vamos generación a ver, de recursos frescos. Porque lo que Douglas dice es cierto en este punto. Yo estoy teniendo como país que endeudarme porque no tengo los ingresos tributarios suficientes. Pero eso no nació ayer. Eso es un problema. Por eso preguntaba, ¿por qué se dispara ahora si el hueco fiscal viene desde la Se dispara ahora porque ya anterior? estamos llegando a una situación límite, ¿verdad? A la que no hemos alcanzado mucho tiempo. Pero además, desde la crisis internacional del 2009, es hasta ahora que los países empiezan a sacudirse de esta situación, las tasas empiezan a subir y ya empiezan a cambiar las condiciones. Nosotros pasamos mucho tiempo con precio de petróleo bajo, con tasas de interés muy bajas, y es hasta ahora que esas condiciones empiezan a variar. Pero además, hay algo que en este país no se entendió, nos ha entendido varias veces que se ha planteado hacer reformas, y es que el país no se puede endeudar infinitamente y que su deuda crezca de manera, digamos, exponencial, sin que se detenga. Sin que se detenga. Por una razón muy sencilla, el país tiene recursos para financiar esa deuda que son limitados. Y entonces, cuando ya no me alcanzan esos recursos, tengo que empezar a traer recursos de afuera a través de colocar deuda en el exterior. Y ya hemos hecho eso en 2 ocasiones. Hemos ido a colocar bonos de deuda externa costarricense en mercados internacionales en 2 procesos distintos, una parte en el gobierno, a finales del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y en el gobierno de Pacheco, y otra durante el finales del gobierno de Laura Chinchilla, el comienzo del gobierno de Guillermo Solís. Y sí, eso ayudó muchísimo a financiarle el faltante, pero eran medidas temporales mientras se solucionaba la parte fiscal, digamos estructural, ver cómo conseguía los ingresos para financiar eso. Como no se hizo en ninguno de esos momentos, entonces ahora lo que tengo es un montón de deuda, y de esa deuda una parte muy importante en dólares. Que ya sea que le deba a gente de afuera o gente de adentro, pero la debo en dólares. Entonces, la exposición, el riesgo cambiario en el endeudamiento público creció muchísimo. Y eso, por supuesto, que nos vuelve más vulnerables. Y ahorita esa vulnerabilidad nos está pegando en la cara. Esto es como, no sé, o sea, como enfrentarse a una enfermedad sin una vacuna. Como usted no se vacunó a tiempo, cuando ya le dio la enfermedad, la está sufriendo. Ahorita estamos sufriendo la enfermedad. Yo he escuchado, ya tenemos los comentarios que ustedes dos, Fernando Rodríguez y Douglas Montero, han generado. Siempre he escuchado que los exportadores se quejaban porque el precio del dólar no subía y que se estaba sosteniendo artificialmente ese precio que vimos en enero, era 570 colones en enero de este año, hoy está en 622, está abriendo en 622, estamos hablando de de 52 colones más de enero acá, ¿verdad? Que eso se estaba sosteniendo artificialmente, que no era posible. ¿Es eso cierto? ¿Tiene sustento esto, sí o no? Hay que entender sobre todo porque los exportadores dicen, ellos argumentaban, se estaban viendo afectados, porque ellos sí reciben en dólares por exportar nuestros productos. Hay que entender la política monetaria, en este caso cambiaria del Banco Central. Que es bien compleja, principalmente, que es bien compleja. Si el tema fiscal es complejo, el tema monetario es muchísimo más complejo. Pero el tema cambiario específicamente hay que comprenderlo, porque en este momento el Banco Central... lo decía porque esto quiere decir que esto iba a estallar en cualquier momento. Sí, el Banco Central en este momento tiene un mecanismo de flotación administrada. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene en el mercado cambiario no con el objetivo de determinar un tipo de cambio específico. Por eso no es cierto lo que dicen los exportadores, porque el Banco Central no quiere que el tipo de cambio sea 600 o 620 o 580. El Banco Central lo que hace es dejar que el tipo de cambio flote en alguna medida libremente, pero en el momento en que hay volatilidades excesivas del tipo de cambio, o sea, que se dispara o que cae violentamente, entonces el Banco Central interviene con las reservas internacionales para eliminar esa volatilidad excesiva. Pero si el tipo de cambio tiene tendencias al alza,
Eliminando volatilidad, el Banco Central permitiría que suba. O en el caso contrario, el tipo de cambio va a la baja, eliminando volatilidades, el Banco Central lo permitiría. Y entonces es aquí donde el Banco Central, porque esto también tiene muchas décadas, ha venido migrando y cada vez haciendo más flexible su política cambiaria. Cada vez pasamos primero de las bandas, anteriormente estuvimos en las mini devaluaciones, después a las bandas, ahora ya propiamente un sistema de flotación administrada. Entonces es el mercado el que va a definir y se le pasa el riesgo cambiario efectivamente a todos los costarricenses y en este caso al gobierno de la República también, que tiene deudas en dólares. Hay que hacer aquí hincapié rápido a algo muy importante, que es entender que el tema del tipo de cambio no va a terminar aquí. Bueno, hay varios factores. Dentro de eso, bueno, como ya dijimos, tasas de interés internacionales, precio del petróleo y el factor estacional, que eso poco o nada tiene que ver con el plan fiscal. El tema que tiene que ver con el plan fiscal es el tema de la incertidumbre, ¿verdad? El tema de la incertidumbre especuladora en términos de tasa de interés y de mercado cambiario. El combo fiscal no va a eliminar esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque los ingresos que generan no vienen en el corto plazo, van a tardar meses en venir, van a tardar inclusive años por el tema del IVA, que es muy complicado de aplicar. Entonces tendremos que ir definiendo cuáles estrategias para generar ingresos tributarios en el corto plazo vamos a aplicar. Porque, ojo, el combo fiscal está a punto de caer en la sala constitucional. Se tiene que caer tanto por el procedimiento como por el fondo, ¿verdad? Porque es inconstitucional tanto en el procedimiento como en la regla fiscal del fondo. Una vez que el combo se caiga, tendremos que correr. Y entonces, ¿por qué no definir en este tiempo de espera en la sala constitucional algún proyecto, algún mecanismo de contingencia inmediata que nos permita en el corto plazo tener un 0,5, 0,8 del PIB que está dentro de la propuesta de reforma fiscal justa y solidaria, generar esos ingresos tributarios, eliminar presiones al mercado cambiario y al mercado de tasas de interés, de colocación de deuda y entonces así garantizar en el mediano plazo poder ese tiempo necesario para rediscutir nuevamente el combo fiscal cuando este se caiga en la sala? ¿Qué dice Fernando Rodríguez? Y es que me acordé que, y ya empieza el sol a calentarnos aquí en la espalda, que cuando estaba terminando la administración de Laura Chinchilla también se disparó el dólar, recuerdo, una situación de inestabilidad en ese momento, una enorme expectativa y buscábamos respuestas de por qué se estaba disparando en ese momento. Ahora vemos qué pasa, se dispara a fin de año y para retomar, de enero acá ha subido 52 colones y decían los sectores se está sosteniendo artificialmente, eso es imposible, el dólar tenía que pasar los 600 o llegar a los 600. No, vamos a ver, yo creo que ese análisis es incorrecto, digamos, por una razón muy sencilla. Si el dólar se estuvo sosteniendo, y el banco iba a perder un montón de reservas sosteniéndolo, que fue en su momento lo que sucedió en otros países. Y la única vez que el banco tuvo que hacer una intervención y le salió muy cara en términos de sus reservas, fue más o menos en mayo, junio del año pasado, cuando el dólar se disparó y el banco tuvo que empezar a vender dólares. Tantos tuvo que vender que al final tuvo que ir a pedir $1.000 millones prestados. Pero fue el único episodio. Si eso hubiese sucedido más veces y si el banco hubiera estado constantemente interviniendo, las reservas del banco hubieran sido menores, las pérdidas por eso hubieran sido más altas y eso no está en los números del banco. Lo que pasa es que en estas cuestiones, siempre que hay un movimiento para un lado o para el otro, hay alguien que pierde y alguien que gana. Y mientras el dólar se mantuvo estable, los exportadores y los que generaban divisas no tenían esa ganancia extraordinaria. Mientras que los que se vieron beneficiados era el resto digamos, del sector comercial que importaba y los que dependíamos mucho de esas importaciones. Los importadores sí pierden. Los importadores pierden cuando el dólar se dispara. Por eso. Pero en el tiempo que estuvo tranquilo no estaban perdiendo. ¿No? Y en eso ganábamos muchos también por una razón muy particular. Muchos de los productos que consumimos son importados. Ahora se revierte el asunto, entonces hay unos ganando y otros perdiendo, pero también hay que verlo de esa perspectiva. Lo otro es que, vamos a ver, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver la volatilidad en el tipo de cambio desde una perspectiva más normal. Qué difícil. Porque la semana pasada en un día el tipo de cambio subió 11 colones, inclusive un titular de un medio que decía aumento histórico de 11 colones en el tipo de cambio. El aumento histórico era menos de un 2%.
Cuando uno lo ve, digamos, si uno ve los movimientos de monedas en mercados internacionales, un aumento de 2% es un aumento alto, pero no es extraordinario ni histórico en ninguna moneda. De repente se dan por diferentes razones. Aquí hay jugadores tan grandes en el mercado, tanto públicos y privados, que si una empresa hace, por ejemplo, un pago de un crédito internacional y hace una amortización de ese préstamo, probablemente haya sacado un montón de dólares de repente y eso hace que el tipo de cambio suba. O si se recibe digamos, recursos de un crédito internacional por parte de una empresa pública o privada y esa plata entra, probablemente eso podría llegar a hacer que el tipo de cambio baje. Entonces, lo que pasa es eso, nos desacostumbramos a esa volatilidad y por eso probablemente tengamos que aprender a vivir con ella y ajustarnos a esa volatilidad también, tanto desde el punto de vista de la regulación de ciertas actividades del sector financiero como de la nuestra propia. Yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos como país en el otorgamiento de créditos en dólares a personas que no lo generan y agarrar a los bancos y alinearlos y decirles, señores, se paró este asunto, no puede ser que ustedes sigan ofreciéndole a gente que no genera dólares o que no tiene capacidad para enfrentar esos cambios un crédito en dólares, sobre todo para una inversión muy alta, porque lo está exponiendo a un riesgo cambiario muy alto. Bueno, tenemos varios comentarios. Voy de inmediato leyéndolos porque ya tenemos que pasar con el tema del ICE. Ya está la presidenta ejecutiva esperándonos también. Freddy Pacheco León dice, Rodrigo Cubero pasó del Fondo Monetario del Banco Central y al llegar amenazó con mayores devaluaciones periódicas, así que lo que está sucediendo no es producto de la casualidad, aunque el daño a personas y actividades comerciales sea muy grande y doloroso. Eso dice Freddy Pacheco. Joana Mena, manipulación del tipo de cambio. Eso dice Joana. Mauricio Castro dice, históricamente el Banco Central ha financiado a Hacienda vía inflación. Hoy ese financiamiento no existe con metas de inflación. Letras del Tesoro indican que Hacienda aún ocupa financiamiento explícito del Banco Central y el aumento del tipo del TPM, tasa política monetaria indica que no será vía inflación. El aumento no será vía inflación de la tasa política monetaria. Mario Villalobos dice, vean el salto de las reservas en dólares del Banco Central. En estos días que ha subido el dólar, casi no han bajado nada las reservas. ¿Será que el gobierno no quiere intervenir para que suba el dólar y asustar? Eso está diciendo Mario Villalobos. Y me queda uno más. Sí, creo que hay uno más. ¿Seguirá subiendo el dólar? Esa es otra de las preguntas que nos están haciendo. Y bueno, ya tenemos que irnos, aunque haya unas preguntas allí en el planteadas. Muchas gracias a Douglas Montero, muchas gracias a Fernando Rodríguez, economistas, por ponernos en perspectiva una vez más el tema del dólar. Vamos a una pausa y ya venimos con la presidenta ejecutiva de ICE para ver qué es lo que está sucediendo en esta institución que reporta un déficit, una situación de números rojos de 315.000 millones de colones.